Listo, les comparto pantalla, ¿ok? Ah, voy entrando y préstate muchísima atención a enfermedades, que enfermedades es algo que no está en el repaso general, sino tiene su propia práctica aparte, que es justamente la que también se te ha alcanzado. Y me importa mucho porque enfermedades, para aquel que no postula mucho, que es su primera vez, capaz que está en colegio, es un tema muy, pero demasiado preguntable, amigo. Ya el que ha postulado al menos dos, tres veces, pues bueno, ya sabrá lo importante que es enfermedades, porque es un tema muy preguntable. A ver, voy a hacerme un anfitrión. ¿Dónde estoy? Este debo ser. Uy, acá está. ¿Me pueden hacer anfitrión, por favor? Pi. La semana pasada me pude hacer anfitrión, ahora no puedo. ¿Cómo? Dice chatear nomás. Mm, Profe, vale, es voy que a lo que pasa escribir. es que no le han dado host. Chale. Vale, voy a escribir nomás ya a secretaría. Hola. Ay, a ver. En un cachito seguro me hacen anfitrión otra vez. Es que yo no manejo Zoom, chicos, discúlpenme, yo manejo Meet. Zoom se me hace un poquito complicado. Es el cambio generacional, ya me afecta ya. Después voy a estar con mi abuelo, que no sabe manejar un celular. No, qué vergüenza. Hay que esperar nomás, ya un cachito. Entonces te voy contando, puedes repasar toda anatomía con esas dos prácticas de repaso que tienes. Eh, ¿Qué más puedes hacer con eso? Te voy a pasar las claves en algún momento. Como te comenté, ya están las fijas y vas a tener una tercera práctica de repaso esta semana. Así que, va, lo que se quiere es que practiques para que puedas resolver tus preguntas, ¿no? Más que nada, si es que vas pues, a una carrera si vas a psicología o si vas a una carrera de ciencias. Profe, una preguntita. Dime, ¿Le va a poder alcanzar el tiempo para poder explicar, aunque sea de una práctica, su respuesta? se las voy a pasar la respuesta, no se preocupen. Ahora, Ah, si por ahí ya, tienes profesor. alguna duda en concreto, normal, no hay ningún problema. A ver, voy a llamar ya, no me hacen anfitrión, voy a llamar a secretaría a ver qué me dice. Listo. Ya, no, pará, pero acá ya soy anfitrión, o sea, con la otra, tengo otra cuenta. Tiene a Fernand Flo como, ¿qué te digo? Como perfil. Eso, gracias. Bien, toca nomás. Enfermedades. Un tema muy preguntable. Mira, de enfermedades solamente hay que conocer lo siguiente. Para empezar, la enfermedad es cualquier alteración estructural o funcional. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque uno piensa que solamente es lo funcional. La diabetes, la osteoporosis, bueno, funcional. Algo estructural, por ejemplo, es la osteoporosis, de hecho, ¿no? Bueno, pasemos a otra cosa. Por ejemplo, una enfermedad estructural puede ser también una fractura, una lesión. Si estabas jugando fútbol y te lesionaste el pie, o sea, te estiró el tendón o el ligamento, es una enfermedad. Aunque no pareciera, está clasificada como enfermedad. Entonces, toda alteración estructural o funcional es una enfermedad. Y en lugar de estructural o funcional, tú lo puedes conocer como homeostasis. Esa palabra homeostasis, no es más que el equilibrio del cuerpo. Ahora, cuando se altera, o sea, ya sea estructural, anatómicamente, o funcional, fisiológicamente, estamos vulnerando la homeostasis y tenemos enfermedad. Hay dos cosas que permiten caracterizar a la enfermedad. Lo primero es el síntoma y luego el signo. Un síntoma es todo aquello que tú puedes ver o palpar o al menos medir. Por ejemplo, un golpe en la cara se puede ver,
No es algo que pues vayas a tener que creer porque un golpe se ve. Por ejemplo, la fiebre. Profe, la fiebre no se ve, pero se puede palpar, se puede medir, al menos con un termómetro. Esos son síntomas. En cambio, acá arriba tienes a un caballero que tiene una jaqueca, tiene un dolor de cabeza. El dolor de cabeza, el dolor de estómago, o incluso las alteraciones psicológicas, ya no son visibles, ni palpables, ni medibles. Por eso esos son signos. Esa es la diferencia. Los signos, junto con los síntomas, te van a conformar el cuadro clínico, que no es más que ese conjunto de lo que te dije, que permite reconocer una enfermedad. Ahora, de acuerdo a la duración, las enfermedades pueden ser agudas o crónicas. Profe, subaguda, este no viene nunca. Y no quiero que sepas el tiempo de duración, eso no es pregunta. Lo que te van a preguntar de aguda y de crónica es, te van a poner una enfermedad y te van a decir qué tipo de enfermedad es de acuerdo a la duración. Por ejemplo, una gripe, pues aguda. Una amigdalitis, aguda. La papera, aguda. En cambio, las crónicas también son preguntables, pero son muy obvias. Por ejemplo, la tuberculosis, el SIDA, no es obvio que es crónico. ¿No? Entonces, de esa manera tú distingues a una aguda de una crónica. Ahora, si quieres saber el tiempo, pues mientras dure más de 6 meses, crónica. Y si dura menos de 3 meses, aguda. Y si dura entre esos lapsos, de 3 a 6 meses, se le dice subaguda, pero te cuento ya que no es preguntable. De acuerdo a la distribución, podemos tener a las endemias, que son enfermedades de regiones específicas. Por ejemplo, en la Amazonía peruana tenemos al dengue, a la chikungunya, tenemos al Zika, bueno, más que el Zika tenemos a la fiebre amarilla. Son enfermedades habituales que tú sabes que en este lugar hay. Entonces, cuando son habituales y pertenecen pues a una región, porque no es como que dengue hay en todo el Perú, sino que está regionalizado, se dice que son endémicas o endemias. Ahora, cuando una enfermedad no es habitual en un lugar, se le dice epidemia. Esa enfermedad tiene dos características. Para empezar, aparece, no, nunca estaba, apareció por un corto periodo de tiempo, luego tiene que irse. Y afecta también, así como la endemia, a un área geográfica concreta o delimitada. Solo que en la epidemia esta área geográfica va a ser un poquitito más grande, nada más. Ya está, ya. Pero nada más, un poquitito más grande. Ahora, ¿qué pasa si la epidemia se descontrola? Pues tenemos a la pandemia. La pandemia del COVID es un ejemplo de una epidemia pues, que se liberó por todo el mundo. Empezó pues, en Wuhan, luego en China, luego en Asia y luego pucha, pasó hasta América, ¿no? Otro ejemplo de pandemia, pues la peste negra. Otro ejemplo de pandemia, pues el cólera. Son enfermedades que en algún momento azotaron, si bien no todo el planeta, al menos un 85% del planeta afectaron. ¿Ok? Pero también es por un corto periodo de tiempo, duró 2 años la pandemia, aproximadamente, ¿no? Y cada 2 semanas Vizcarra nos decía que ya salen, que bueno, no, salimos en 2 años. De acuerdo al origen, tenemos otra clasificación, pueden ser traumáticas cuando vemos lesiones, es lo que te había comentado, si tú estás jugando pichanga y el ligamento se te estira o el tendón se te llega a romper, a lesionar, esa enfermedad se llama traumática, es una alteración estructural y es una enfermedad. Una fractura de la cabeza, del brazo, de la columna, son enfermedades traumáticas. Las tóxicas son aquellas enfermedades que se producen por el ingreso de sustancias perjudiciales. Por ejemplo, te fuiste a la selva y te picó una víbora o una araña, ¿no? Por ejemplo, o un alacrán. Y pucha, te enfermaste, ¿no? Se te infectó, pucha, ya, enfermedad tóxica. Profesor, si yo me voy a Camaná con 6 cajas de cerveza, con 3 damajuanas de ron, con, pucha, un montón de licor, Roscay, un Jagger, todo. Bueno, si lo último que recuerdas es que estabas bailando y después apareciste con una intravenosa y suero en el hospital, es porque te has intoxicado y esa es una enfermedad también, hay una alteración, en este caso, por el ingreso de algo perjudicial. La diabetes, la acromegalia, el hipertiroidismo son enfermedades metabólicas, es decir, hay una alteración, pero esa alteración es interna, es una alteración en la bioquímica del cuerpo normal, pues que se ha alterado y pues te produce enfermedad metabólica. La más común es la diabetes. También está pues la sensibilidad a la lactosa, ¿no? Por la lactasa que ya no existe. Bueno, hay un montón, pero la más preguntable es diabetes acá. Las degenerativas son enfermedades donde hay una alteración o un desgaste de un tejido. Más que un desgaste es una necrosis, una pérdida del tejido. Por ejemplo,
el Alzheimer o el Parkinson. En el Parkinson hay una destrucción masiva de las células dopaminérgicas, lo que te ocasiona pues es que al final tengas Parkinson, porque la dopamina regula el movimiento muscular y al no haber dopamina, pues el cuerpo empieza a tener contracciones pues que no son propias del cuerpo, porque no lo controlas bien, degenerativas. La artrosis, por un desgaste de los cartílagos de las articulaciones, ¿ya? Entonces, cuidado. Las neoplásicas. Una enfermedad neoplásica son también muy preguntables y se deben a los tumores o cánceres, anomalías en la reproducción de las células. Si las células se reproducen mal, pues puede originar un tumor y eso a la larga puede originar un cáncer. Psíquicas, cuando hablamos pues de alteraciones en el comportamiento, la bipolaridad, la depresión, bueno, tú conoces más que yo esto y no es muy preguntable, al menos en anatomía. Y las infecciosas, son el segundo ítem recontra preguntable de la UNSA y se deben a un agente patógeno. Genos de origen pato de enfermedad. Todo lo que origina una enfermedad, lo que estimula la enfermedad, se llama patógeno. ¿Ok? En esta imagen tú puedes observar acá, por ejemplo, un traumatismo, acá una tóxica, acá una degenerativa, acá mira hay un tumor, esta vendría a ser una neoplásica, acá hay una bipolaridad, esta sería psíquica, y acá mira la glucosa está encima de los 200, de los 120 miligramos por decilitro, acá hablamos de una diabetes y será una enfermedad metabólica. La glucosa tiene que estar más o menos entre el 90 a 110, exagerando 120 miligramos por decilitro. Más allá de esos rangos, se dice que ya hay pues un problema pues con tentativas a hacer diabetes. Ahora, como te comenté, tenemos enfermedades infecciosas y tumorales, ¿no? Al menos de acuerdo al origen, porque si las clasificamos de acuerdo a la duración o a la distribución, pueden ser pues, ¿no? Agudas, crónicas o endemias, pandemias, epidemias, esporádicas. Pero de acuerdo al origen, tenemos infecciosas, un montón hemos visto. Pero la UNSA te dije, ¿qué te toma? Infecciosas y tumorales, y un poquito las metabólicas. Hoy vamos a hacer a las infecciosas y vas a ver que es algo muy sencillo. ¿Qué tenemos que saber de una enfermedad infecciosa? Lo que te dije. Se contagia a través de patógenos que tienen que transmitirse de forma rápida. ¿Qué es un patógeno? Un patógeno puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un hongo, puede ser un protozoo, puede ser un helminto, hasta puede ser un ectoparásito, como los ácaros, que ocasionan sarna, como los piojos, ¿no? Como las pulgas. ¿Cómo combates a estas enfermedades con antibióticos? Tú le prescribes, bueno, si fueras médico, antibióticos a esa persona y con eso lo sanas, pero menos el virus. El virus se sana con antivirales. Recuerda que el antibiótico, ya, el antibiótico, pues el antivida va a matar cosas con vida, pero el virus no tiene vida. Los antibióticos generalmente atacan la pared celular de la bacteria o del hongo o de cualquier estructura, menos del protozoo que no tiene pared celular. En ese caso va a atacar la membrana. En el caso del elemento también la membrana. Pero la cosa es que de esa manera las matas. O los matas. Fue pregunta, amigo, cuidado. Ahorita te voy a mostrar la pregunta. De hecho, mira, ya te la muestro, al toque nomás. Acá está eso que te digo. Mira, por lo general, un tratamiento de las enfermedades infecciosas causadas por bacterias, el médico utiliza los denominados antibióticos. La acción de los antibióticos se debe a que estos son capaces de destruir la membrana celular de las bacterias. Listo, plin, acabó. Entonces, mucho cuidado, ¿ya? Ah, bueno, si uno toma un antiviral y no hay virus, pasa lo mismo que pasa cuando una persona no tiene bacterias y toma los antibióticos. El daño es más hepático que otra cosa. Hay que recordar que el antiviral tiene una función muy específica para con los virus. Si no hay virus, pues el daño es más hepático por el tema de que el hígado va a metabolizarlo. Y de allí, pues, puede haber una que otra contraindicación, pero dependiendo de qué antibiótico se suministre o de qué antiviral, pues puede ser medianamente, pues, ocasionar náuseas, capaz diarreas, etc. cosas. Por eso un antibiótico se toma solo cuando hay infecciones bacterianas. En el caso del antiviral, es difícil que te den antivirales salvo tengas VIH, que es el más común. Porque de ahí antivirales no se prescriben mucho, porque son caros. El VIH está, ¿qué te digo?, subvencionado por el gobierno, entonces de alguna manera es más fácil conseguirlo. Pero de allí, si no hay virus, no hay mayor molestia, solamente hepática, ya sea en los antibióticos o en los antivirales. Igual, esta dolencia hepática no es suave, porque recuerda que
hay una dosis alta del antibiótico y le hace un gran daño al hígado. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos entonces ahora con las etapas de las enfermedades infecciosas. La primera se llama infección. Una enfermedad infecciosa o la infección se caracteriza por la entrada del microorganismo en el cuerpo. Nada más. Ahora, una vez que el microorganismo entró al cuerpo, lo que va a querer hacer es reproducirse e incrementar su carga, ya sea una carga bacteriana o carga viral. Entonces, cuando el microorganismo se reproduce o el virus se replica, eso se llama incubación. Quiero que sepas que en este periodo no hay síntomas, es totalmente asintomático. Por eso, otra manera de decir incubación es el tiempo desde la entrada del microorganismo, o sea, desde la infección, hasta la aparición del primer síntoma. Como ya hay un síntoma, ya no es incubación. Cuando aparecen los primeros síntomas, eso se llama enfermedad o desarrollo. Tú has debido escuchar que el VIH no es igual que el SIDA. El SIDA es la enfermedad, el VIH es el patógeno. O sea, tú puedes tener al VIH incubándose después de que te haya infectado, sí, y no puedes tener ningún síntoma. ¿Por qué? Porque todavía no tienes SIDA. El día que tengas SIDA, entras recién en la etapa de desarrollo o enfermedad, que es cuando aparece netamente toda la manifestación de los síntomas. ¿Ok? Entonces, cuidado. Esto es muy preguntable, amigo, las etapas. ¿Qué es la infección? La entrada. Incubación, el crecimiento y el periodo desde la infección hasta los primeros síntomas. Y el desarrollo de enfermedad, pues cuando los síntomas se desarrollan, se manifiestan plenamente en el ser vivo. Una vez que el cuerpo está ganando la batalla, pues los síntomas van cediendo junto con el microorganismo que también va cediendo. Eso se llama declive. Y una vez que el organismo se libera completamente del patógeno y recobra sus fuerzas, se llama convalescencia. ¿Ok? Esto es recontra preguntable, amigos. Por favor, no se van a olvidar de esto de las etapas. Y mira, así te pregunta la San Marcos, por ejemplo. Es una pregunta biomédica. Te dice la característica común a todos los tipos de enfermedades. ¿Cuál será? ¿Qué es lo común en todas las enfermedades? Ay, Dios. Periodo de incubación. Casi. Porque, por ejemplo, tenemos enfermedades que son traumáticas, como las lesiones, tóxicas, como las intoxicaciones, y esas no tienen periodo de incubación. El periodo de incubación es propia de las infecciosas. Claro, la A, la pérdida de la homeostasis. Absolutamente todas pierden el equilibrio, ya sea estructural o funcional. Esa es. Acá te está preguntando respecto al Zika. Te dice qué tipo será de acuerdo a la duración, qué tipo de enfermedad de acuerdo a la duración. El Zika dura muy poco, por lo tanto será una enfermedad aguda. Profesor, el Zika, ¿por qué no puede ser endémica? Yo sé que es de determinados lugares, sí, pero te está preguntando por la duración, no por la distribución. Entonces, mucho cuidado, ninguna de estas podría ser, solo podría ser o crónica o aguda, y en este caso es aguda. Esta es una pregunta sociales. Esta es una pregunta muy sencilla. Acá la clave será la E de Agente espacio. patógeno. Claro, un agente patógeno. Eso es lo que pasa en toda enfermedad infecciosa. ¿No? ¿Ves que social es sencilla? Pero ahora vamos con unas biomédicas. Y tranqui, no le busques la tercera pata, la quinta pata al gato. Será biomédica, pero está sencilla también. Claro. El Incubación. periodo, claro, desde el ingreso del agente hasta la aparición de los primeros síntomas es la incubación. Es una pregunta biomédica, sí, bastante sencilla. Esto de una vez te lo digo también, ya que tu examen se acerca. El día de tu examen, que es acá de una semana, mm, van a llegarte preguntas sencillas, no todas son complicadas. Claro que complicadas, no digo que no, pero vas a ver que la mayoría son sencillas. Entonces, muchas veces pasa que el joven agarra, lee la pregunta y dice, muy sencillo. Capaz que no es la que estoy pensando. Pero no, es la que estabas pensando, amigo, es incubación, muy bien. Y por ahí capaz que como es el examen, uno trata de buscarle la quinta pata y dices, no, que muy... No, amigo, dale.
marca la que tú creas y no dudes de tu respuesta. Es un clásico, amigo, que el después del día del examen, las personas que no ingresaron dicen, profesor, yo había marcado esta, pero la dudé y la cambié. Bueno, ya está, la cambiaste. Fue. Entonces, no dudes. Obviamente, si estás muy seguro, no, pues, ¿no? Y si por ahí dudas, ¿no? Dale un tiempito y luego vuelve la pregunta, más fresco. En este caso es una pregunta biomédica muy sencilla. Y acá tienes una pregunta UNSA. Profe, disculpe, el anterior no podría ser desarrollo ¿Cuál? en ese. ¿Transmisión? ¿Invasión? ¿Cuál? No, no podría ser de desarrollo en caso hubiera desarrollo. No, porque eh, te está preguntando la etapa comprendida entre el ingreso del agente patógeno y la aparición de los primeros síntomas. No podría ser desarrollo, para nada, sería incubación sí o sí, porque Ah, ya, es ya. un... Sí, sí, perdón, es que no leí esa primera parte, disculpe. Ya, nada. Pero acá tienes una de desarrollo, mira. Acá te están preguntando por el desarrollo de la enfermedad. Se caracteriza por, esta es una UNSA de hace poquitos años. ¿Cuál será? Ah, esa es la venta. Claro, en esta será la B, porque hablamos de la aparición de los síntomas característicos de la enfermedad. La A acá sería incubación, ¿no? Multiplicación de los patógenos. Sí. La C, el paso de patógeno del sujeto enfermo al sano será transmisión. La D, la recuperación lenta será pues convalecencia y la E, el ingreso del agente patógeno será infección. Entonces, cada una está delimitada, es clarísima cuando la alternativa te marca una o esto, ¿no? Como verás, es algo muy preguntable, así que mucho cuidado. Bueno, y esta ya la hemos hecho, ¿no? De cómo actúan los antibióticos, destruyendo la pared celular. Y si no hubiera, pues la membrana celular. De esa manera es como los antibióticos agarran y ejercen su acción. Vamos con la primera enfermedad conocida como tétanos. El tétanos es una enfermedad causada, mira, a ver, tres cosas que yo quiero que sepas en esto nada más. No te van a, escucha, no te mates con sintomatología, no preguntan tanto. Esto te van a preguntar pues cuando estés dando tu examen para tu internado, para tu residentado. Mientras tanto, no te van a, esto es un examen de admisión preuniversitario. Te van a preguntar la enfermedad, el agente patológico, o sea, ¿cómo se llama el agente que ocasiona el tétanos? Clostridium tetani. ¿Qué es una bacteria? Vamos a ver full bacterias ahorita. ¿Y cómo te contagias? ¿Cómo es la vía de infección? Pues cutánea. Cutánea. ¿Ya? No tienes que saber más. No tienes que saber. Por ahí un síntoma nada más por si acaso, pero no tienes que saber más. No te van a preguntar más, ¿ok? Créeme, años dictando clases, amigo, no te preguntan más. Desde el 2000, tengo preguntas desde 1998 y 2010 San Marcos, no preguntan tanto sintomatología. Te van a preguntar infección, enfermedad y agente etiológico. ¿Y qué es? Bacteria, virus, hongo. En este caso, full bacterias vamos a ver hoy día. Bien. Clostridium tetani entonces ocasiona el tétanos por vía cutánea. Por ahí la sintomatología que quiero que sepas es que hay pura contracción involuntaria. Este muchachito que ves acá está teniendo una contracción involuntaria de los músculos de la mandíbula, se llama trismo. No vayas a pensar que es Mewing, no es Mewing, hablamos del trismo. Lo que el chico está haciendo es que sus músculos mandibulares se han contraído y por eso está así con su carita. Ahora, si los músculos de la espalda se contrayesen, eso se llama opistótono y suele pasar también en el tétanos. ¿Tienes que saber esto? No, no tienes que saberlo. Sífilis es una enfermedad obviamente de transmisión sexual que se contagia por vía sexual a través del treponema pallidum. En estas llaguitas que estás viendo está el sífilis, ¿ok? Generalmente el sífilis está pues en los miembros, generalmente está en el miembro masculino o en la vulva de la mujer. Pero si por ejemplo haces sexo oral, pues puedes contagiarte ya sea en la boca o ya sea en la mano. Lo que tienes que saber del sífilis es que es una úlcera, pero dura. ¿Cómo es eso? O sea, una úlcera seca, una úlcera no dolorosa, o sea, no duele, seco. Se le dice chancro duro. Sin embargo, acá tenemos al chancro. El chancro o chancroide se caracteriza porque es transmitido por Haemophilus ducrei o el bacilo de Ducrey. Es también otra bacteria. Me importa que sepas que se contagia por vía sexual. Y
A diferencia del sífilis, es un chancro blando, es un chancro totalmente doloroso e hipersensible. Es una diferencia enorme entre ambos tipos y no quiero que sepas más de eso. De forma sexual. Eh, claro, o sea, ya sea a través de sexo oral o de sexo normal, ya sea vaginal o anal, se contagia. Porque esto también puede aparecer en el ano, cuidado. Ahora, ¿por qué aparece en la mano? Probablemente ha tocado esta ulcerita. O sea, en esta úlcera están las bacterias, entonces puede transmitirse a cualquier parte del cuerpo mientras, pues, toques la úlcera. Pero la transmisión es netamente sexual. ¿Por qué? Porque está en el órgano copulador del hombre o de la mujer. Igual el chancroide. Este duele mucho. Claro, por eso siempre con gorrito, con ponchito siempre, porque con gorrito hay fiesta y si no, no hay fiesta. Gonorrea. Gonorrea es causada por otra bacteria conocida como Neisseria gonorrheae. Se contagia por vía sexual. Esta es mucho más exclusiva sexualmente. ¿Por qué? Porque a diferencia del otro donde hay chancro, donde hay úlceras, en este no hay úlceras. Lo que tiene es una excreción mucopurulenta. En la imagen estás viendo cómo como una especie de pus sale por la uretra del pene y en el caso de la mujer por el conducto vaginal está saliendo una pus. No es pus, en realidad es una excreción mucopurulenta donde están muchas bacterias que se llaman Neisseria gonorrheae. El contacto con esto, más que esto sí no es cutáneo netamente, esto es más reproductivo porque solamente afecta a las vías reproductoras, va a ocasionar pues de que la otra persona tenga es una excreción apestosa y amarillenta. ¿Ok? No hay que saber más. Vamos con TBC, tuberculosis. Esta es muy preguntable. Esta se caracteriza porque, para empezar, se causa por una bacteria conocida como el bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis, también llamada BK. Se contagia por vía respiratoria. Si una persona con TBC tose, y peor aún, tú respiras lo que él ha tosido, te contagiaste. Se contagia, no general, solamente por eso. Lo que hace el TBC, en este caso el bacilo de Koch, es llegar por las vías respiratorias hasta el parénquima del pulmón. Una vez que está en el pulmón, va a empezar a destrozar el pulmón a través de una necrosis. Esa necrosis pulmonar lo que va a evocar es que la persona empieza a tener tos, una tos crónica acompañada de sangre conocida como hemoptisis. ¿Qué más? La persona va a tener fiebre por las tardes y sudoración nocturna. Acá puedes ver, mira, a la persona con la tos, con sangre. Esta fiebre que tiene generalmente es en las tardes y eso se prolonga hasta la noche y por eso la persona pues suda de noche. Eso ocasiona que la persona tenga insomnio. No puede dormir porque está pues mojadito. Toda la noche su pijamita, su sabanita se le moja. Quiero que sepas que la TBC no afecta solamente al pulmón, sino también puede afectar a las placas de Peyer ubicadas en el ilion del intestino delgado. Esto vino como pregunta San Marcos. De hecho, en tu práctica de enfermedades, la pregunta 10 dice eso. Te dice, ¿el TBC afecta solamente a los pulmones? No, falso. Puede afectar también al intestino. En este caso, intestino delgado. Nada más, no quiero que sepas más. No, no importa más. Cólera. Cólera. El cólera se causa por otra bacteria. Esta vez no es un bacilo, sino es un vibrio. No importa que lo sepas, que se llama Vibrio cholerae. El Vibrio cholerae se caracteriza porque se va a transmitir por vía digestiva, o sea, por vía oral, y lo único que quiero que sepas es que tiene diarrea como lavado de arroz, o sea, es una diarrea blanca, mira acá, esa es una diarrea blanca. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué es diarrea blanca? En el intestino delgado, ya lo que vas a tener es a la bacteria, en este caso al Vibrio cholerae, y el Vibrio cholerae va a sintetizar algo conocido como toxina colérica. La toxina colérica va a estimular a las bombas de sodio y la bomba de sodio finalmente lo que va a hacer es estimular la secreción de sodio. El sodio incrementa la ósmosis en el intestino y por eso es que el agua también va a llegar. Y como hay mucha agua, la persona que tiene en el intestino pues tiene diarrea, pero una diarrea blanquita porque es de agua y de sodio. ¿Ok? Conforme vas perdiendo el agua, la sangre va perdiendo capacidad de volumen porque vas a tener menos agua y la sangre tiene un componente pues de agua bastante alto. Eso ocasiona que el cuerpo empiece a perder agua, empieza a perder sangre y ocasiona que la presión arterial baje. Eso empieza a desesperar al corazón y el corazón empieza entonces a acelerarse, lo que va a hacer que finalmente la persona muera de paro cardíaco o de colapso circulatorio en caso la presión se le baje demasiado. ¿Ok? Eso es cólera. Fue una pandemia en su tiempo. Y claro, el paciente con TBC tiene poco peso.
por un tema de que pierde bastantes líquidos. Y aparte, pues, la persona con TBC, acá está eso de la pérdida de peso, lo que va a tener es una descompensación grande durante los meses que dura el TBC. Recuerda que el TBC es una enfermedad crónica y eso ocasiona que no quiera comer, su dieta sea blanda, encima como suda, pues va a perder bastante el peso. Son flaquitos los pacientes con TBC. Vamos a hablar ahora de la tifoidea. La fiebre tifoidea o tifoidea es causada por otra bacteria conocida como Salmonella tifide, tifoidea, conocido más aún como bacilo de Ebert. Se contagia por vía digestiva al consumir alimentos o bebidas contaminadas. ¿Y cuál es la característica que quiero que sepas? Que la diarrea no es blanca, como en el cólera. Acá la diarrea es verde. ¿Por qué es verde, profesor? Porque hay una afectación al hígado. ¿Y el hígado qué crea? Bilis. Como el hígado no puede metabolizar completamente la bilis, ni la bilirrubina, ni la biliverdina, hace que la diarrea finalmente sea verde. Además, va a existir una fiebre muy alta, llegando hasta los 42 grados, y una lengua blanca conocida como lengua tífica o lengua tostada, que en esta imagen puedes ver. ¿Ok? Esas son las características de la tifoidea. Y finalmente veamos SIDA. SIDA es la primera enfermedad que vamos a ver de tipo viral. Esta es una enfermedad que se contagia por vía sexual. Solamente vía sexual no, también transfusional. ¿Cómo es eso? O sea, a través de la sangre. Profesor, o sangre, a través también de las jeringas, ¿no? De las jeringas, ya sea de los tatuajes o de las jeringas, pues que las personas pastrulas consumen, ¿no? Los drogadictos. Puede contagiarse. Profesor, ¿un niño, un bebé puede nacer con SIDA? Sí, si su madre se lo transmite con la placenta, a través de la placenta. Incluso a través de la leche materna se puede transmitir el SIDA. Por ahí un jovencito alguna vez me preguntó algo muy curioso y está muy bien porque es algo interesante. Me dijo, profesor, si el VIH se transmite a través de la transfusión sanguínea, ¿un mosquito que pica a una persona con SIDA me puede contagiar? No, no te va a contagiar. No te preocupes. Porque el VIH no crece en el mosquito. No tiene sentido que se desarrolle en él y peor que él pueda contagiarla. No. Profesor, si yo beso a una persona con VIH, si yo comparto utensilios con una persona con VIH, si yo comparto la misma cama, me baño en la misma piscina o agua de una persona con VIH, ¿me contagio? No, no te contagias. Las únicas formas de contagio son sexual, transfusional, a través de la placenta o de la leche materna, no de la otra leche. Entonces, mucho cuidado. Eso es importante porque existe un miedo irracional al paciente con VIH muchas veces. En el Goyeneche hay pacientes con VIH y es un poquito triste cuando ves al paciente y no lo visitan. Hay un cuartito que está fuera de la sala de emergencias donde están los pacientes positivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona pues no tiene visitas, lo ves triste, en las últimas, flaquito el paciente. Por ahí algunos lo visitan, pero no todos. Y pucha, ni los besan, ni se acercan porque tienen miedo de contagiarse, pero el contagio no es por eso, o sea, si vas al hospital es a visitarlo, ¿no? A lo mucho lo besarás, pero no te lo vas a coger en el hospital, no te vas a contagiar. Y obviamente, y si tú sabes que tienes SIDA, pues obviamente no le vas a hacer nada. Caso que una persona tome demasiado malo, sí, se llama potomanía. Cuando una persona toma mucha agua, se llama que es potómano y eso puede incrementar la presión arterial, porque va a incrementarse la reabsorción de agua a nivel del túbulo contorneado distal y eso pues incrementa la presión arterial. Puede pasar. O puede pasar que la densidad también del vaso sanguíneo disminuya por el exceso de agua y eso genera un problema osmolar a nivel de los vasos sanguíneos. Hay que tener cuidado. Sí, sí, yo te cuento que eso del 2018, sí, pues fuimos al hospital al Goyeneche a animar a los niños, a las personas con VIH. Así tipo la película ¿cómo se llama del clown, es un payaso que se pone una nariz roja. Así fuimos. Se suele hacer bastante, cada año. En medicina al menos se suele hacer mucho. Y se va y se los anima y todo. Es bastante gratificante, la verdad. Ojalá podamos hacerlo eso en algún momento otra vez. Bueno, ¿qué quiero decirte? No, tampoco me ataca. Acupuntura tampoco. O sea, la acupuntura no penetra hasta el vaso sanguíneo. Entonces, la acupuntura tiene la finalidad de introducirse hasta los nervios. Entonces,
No hay posibilidad, salvo la agujita pues esté con sangre. De ser así, igual es poco probable, pero claro, existe una posibilidad, pero mínima. Pero no te desesperes por la acupuntura, tranqui, no pasa nada. Estas son las vías más comunes de infección. Hay que también entender que el VIH pues tiene una tasa de infección bastante lenta. Incluso una persona que recién se ha enfermado con VIH, haz de cuenta que tú tuviste relaciones hace unos días con una persona con VIH. Bueno, digamos, hace unas horas tuviste una relación con una persona con VIH. Pues estás con VIH, es posible que sí lo tengas. En las 72 horas que tú has tenido ese tipo de relación, tienes que ir a un centro de salud porque ahí te van a recetar o te van a dar antivirales que se conocen como PEP. El PEP viene a ser, pues, profilaxis, no recuerdo el nombre bien, pero es para evitar el contagio por VIH en las 72 horas después de haber contraído relaciones con una persona con VIH. Entonces, cuidado con el PEP. No, más bien cuidado con la persona con VIH y no te desesperes. Actualmente hay vías, hay soluciones. O al menos, cuanto menos, si tienes VIH, puedes vivir una vida tranquila, sí. Porque mira, el periodo de incubación del VIH demora mucho tiempo. Esto es para ponerte un ejemplo. Una persona que tiene una buena inmunidad y que de hecho toma tratamiento puede vivir toda su vida en el periodo de incubación. O sea, nunca vas a tener SIDA, porque recuerda que el SIDA es la enfermedad. Y tú para tener la enfermedad primero tienes que pasar por la infección y luego la incubación. Entonces, se puede vivir una vida tranquila, por supuesto, con VIH. Claro que ya no tendrías que tener relaciones porque pues es parte de la responsabilidad como ser humano para no transmitir más el VIH. ¿No? Eso ya depende de una persona. Ahora, si decides tener relaciones, el condón no es 100% eficiente para evitar el contagio por VIH. Pero bueno, es una ayuda, ¿no? Igual hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa con el SIDA, amigo? Bueno, te cuento, hay dos tipos de VIH. El VIH 1 y el 2. Solamente quiero que sepas que el 1 es el más peligroso y el 2 es el más tranquilito, el menos peligroso. Desafortunadamente, el 1, al ser el más peligroso, es el que está a nivel mundial transmitido. En cambio, el VIH 2 solamente en África Occidental. ¿Ya? Eso quiero que sepas. Quiero que sepas que el VIH, como puedes ver en la imagen, va a afectar a una célula conocida como linfocito, linfocito T4. Al linfocito T4 también lo conoces con otros nombres. Seguramente has escuchado que le dicen CD4 más, Dios, CD4 más, o también lo conocen como linfocito helper, ayudador, ayudador, cooperador o auxiliar. Tiene muchos nombres, pero mientras el nombre te diga que este es un linfocito que ayuda, que coopera, o sea, te voy a contar. El linfocito T4 tiene la función de activar el sistema inmunitario, esa es su función. A diferencia de otros linfocitos que tienen la función de, por ejemplo, el linfocito T8, matar células, o del linfocito B, matar también células, o en este caso, virus o bacterias, el linfocito T4 no mata nada. Por eso no se conoce como algo malo. El linfocito T4 ayuda a que el sistema inmune se despierte. Ahora, ¿qué pasa con el T4? El T4 es la diana, el blanco, el objetivo del VIH. El VIH lo busca a este y ¡pum! Lo mata. Si tú matas al T4, ya nadie activa el sistema inmune. Y el sistema inmune entonces se vuelve deficiente porque nadie lo despierta. Es por eso que se cree que el VIH fue creado en un laboratorio, porque es mucha coincidencia de que el VIH solamente, exclusivamente ataca al linfocito T4. No va a atacar a ninguna otra célula nunca, jamás, solamente al T4. Qué coincidencia que ataque solo a esta célula y qué coincidencia que sea justo la célula la piedra angular del sistema inmunitario. Una vez que el sistema inmune es deficiente, agarra y cualquier enfermedad, una gripe, una tos, un resfriado, una faringitis, cualquier cosa te mata. Pero para eso pues hay que matar a todos los linfocitos T4 o al menos a una gran mayoría. ¿Y eso qué pasa? Eso pues ocurre justamente por esto de que el VIH tiene esta especificidad. El VIH tiene ARN. Ese ARN, el VIH lo va a volver ADN. Eso se llama retrotranscripción. Te lo voy a escribir. Retrotranscripción. Recuerda que cuando tú tienes ADN y el ADN se vuelve ARN, ese proceso, el convertimiento de ADN a ARN, se llama transcripción.
Ahora, si yo voy a ir en contra, o sea, de ARN a ADN, pues ya no es transcripción, es lo contrario, será la retrotranscripción, también llamada transcripción inversa. Como el VIH hace retrotranscripción, al VIH se lo conoce como ¿qué? Como un retrovirus, que tiene ARN, y por retrotranscripción lo vuelve ADN. Y ese ADN, ¿dónde se mete? Pues se va a meter en el linfocito T4 y de esa manera, uno, matas al T4 y dos, generas nuevos virus para que pues se ensamblen y tengas más carga viral. Al inicio, tu inmunidad se empieza a caer porque el virus va a ganar, pero todavía no tienes SIDA. Lo único que tienes es infección e incubación. Una vez que pasamos la fase inicial o el periodo de infección, llegamos pues al periodo de incubación o periodo de latencia. En este periodo, el virus poco a poco que perdió va a ir ganando espacio en tu cuerpo, porque cada vez va a matar a más T4. Y mira cómo T4 poco a poco empieza a disminuir. Pero todavía no tiene SIDA, porque el VIH todavía no ha matado a todos los T4 están todavía viviendo. El día que los T4 estén casi muertos, por debajo de, de las 200 células por milímetro cúbico, o por mililitro si quieres, ese día se dice que tienes SIDA. Y ese día llegas a la fase final o fase de SIDA. En ese momento los linfocitos T4 descienden por debajo de, de las 200 células por mililitro. Y acá aparecen enfermedades que se aprovechan de que no tienes defensas y te matan. Cualquier enfermedad te va a matar en ese periodo. Y solo ahí se dice que tienes SIDA. Pero el periodo de incubación, date cuenta, dura años. Y si tú tienes terapia antiviral, esto puede durar toda tu vida y nunca desarrolla SIDA. Eso es lo que pasa con la chola chabuca. La chola chabuca tiene VIH, pero no tiene SIDA, ¿ok? Porque pues, tiene un control alto del virus, ¿no? Y puede vivir su vida tranquila y plena mientras consuma el antiviral, que son costosos. Para saber si alguien tiene SIDA, se hace la prueba de ELISA, que es una prueba rápida, se dice de tamizaje, porque hace que una gran población que tiene la duda salga de la duda rápido. Y las personas que salen positivas con la prueba de ELISA van a confirmar esa prueba con Western blot. Existe el caso de que si ELISA te salga positivo y que Western blot te salga negativo. Si eso pasa, se hace un Western blot más y si vuelve a salir negativo, quiere decir que la prueba de ELISA se equivocó, porque es una prueba un poco específica. O sea, es específica, sí, pero no es tan específica como, por ejemplo, la Western blot. Es que la característica de ELISA es que ELISA detecta anticuerpos. Y los anticuerpos, pues, a veces pueden estar, a veces no pueden estar. Entonces, por eso es que es poco específica. En cambio, Western blot no detecta antibióticos, o perdón, anticuerpos. Western blot detecta al mismo virus. O sea, acá no hay excusa. Si el virus está, está. Y si no, no. Entonces, Western blot es muy específica. Pero es más costosa. Por eso se prefiere primero hacer la prueba de ELISA y luego Western blot. Eso siempre se hace. Las preguntas son de este tipo, ¿no? Están en tu practiquita. Acá la clave sería la B. Te dice, ¿por qué pasa de que el virus causa una disminución de la inmunidad? ¿Y por qué aparecen síntomas? Pues porque el sistema inmunológico está deprimido, dejando el organismo expuesto ante cualquier infección. Finalmente, hazte esta pregunta y con esto te puedes ir a descansar. Esta es una pregunta UNSA del 2022. Muy bien, la clave acá será, a ver, como están hablando por otro lado. Ah, discúlpame, no leí el chat de acá. Bueno, la mando nuevamente. ¿Profe, hay algún estudio que intente demostrar el origen de su creación? No, no se podría. De hecho, ni vacuna hay ahorita contra el VIH. ¿Por qué? Porque el VIH es un virus que muta mucho y como muta demasiado, ocasiona justamente de que no se pueda determinar bien, para empezar, el patrón de mutación, por lo que pues tener una persona con VIH y determinar su origen es complicado. A lo más que podemos hacer es tratar de buscar que
Ya que ha mutado demasiado, podemos buscar qué parte de su genoma o qué parte o qué proteína viral es la que menos muta para crear una vacuna, así como pasó con el COVID. Pero para eso, pues, mucho dinero. Pero origen no se puede. Origen se puede saber en células como las eucariotas, como una bacteria, ahí sí se puede saber, porque ellos tienen cromosomas, en cambio los virus no tienen cromosomas, es más complicado. Te voy a pasar todo, ¿ya? Repaso uno con respuestas y repaso dos con respuestas. Te los voy a pasar a todos en la reunión. Ahí está. Les acabo de pasar enfermedades y las prácticas. Ah, sí, hay teorías conspiranoicas, ¿no? De que hay gente que sí lo ha descubierto y todo. Pero, pucha, no sé. Capaz que sí, no sé. Igual, date cuenta que pues, que es una cosa muy difícil también de determinar. Una forma eficaz de tratarlo sí, es la única forma, la terapia antirretroviral. Es costosa, pero el Estado subvenciona ese costo en el salud y me parece que en el MINSA también hay. Se llama PEP, pero solamente es para pacientes que recién se han enfermado, porque si no, hay que comprarlas. Me parece, no sé si el seguro lo cubra. Capaz que lo cubre, la verdad no sé. Solo sé de los PEP porque es algo muy común que las personas se desesperan y van al centro de salud pues buscando solución y se le dice, se lo deriva al de salud para que le den el PEP. Pero bueno, el PEP no son más que antivirales también, pues no es otra cosa. Bien, jóvenes, no les quito más el tiempo, vayan a descansar, ha sido un gusto, la siguiente semana es la última clase y estamos listos para tu examen. Ahí tienes la práctica de repaso uno con sus respuestas y la práctica de repaso 2 con sus respuestas y las diapositivas de enfermedades. Tenga una linda noche, amigo, nos estamos viendo en una siguiente clase. Hasta luego.